Un día más, Señor, de poder estar en tus clases. Te pedimos, por favor, que nos enseñes a través de nuestro pastor Montano, Señor, cada una de las cosas que usted quiera que nosotros aprendamos. Pedimos, Señor, por aquellos que están pasando alguna dificultad y aquellos que también están teniendo algún problema, Señor, para conectarse, para que usted pueda proveer los medios necesarios, Señor, para que se puedan conectar a esta clase. Le pedimos, Señor, que se quede con nosotros y que nos hable el corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a ver un poco acerca de la vestimenta. Como dice la alabanza de Gucci Praga. No va a ser, no. Para que los jóvenes les gusta cantar. Vamos a comenzar primero con un repaso acerca de la clase del jueves pasado, de los tipos de vivienda. Mi hermana Sandrita, la tengo a la vista ahorita. ¿Cómo eran las tiendas? Ahí le he puesto algunos detalles, pero explíqueme cómo se constituía una tienda, de qué estaba hecho, qué cosas, qué tipo de materiales que se podía encontrar dentro de la tienda, cómo se dividía, cosas que vimos el jueves pasado. Pues la que yo entendí que la primera era como de telas, era algo rojo. No. No. Que era como de telas y que era como la más sencilla, ¿verdad? Como las tiendas de campaña que conocemos todos. Le voy a dar un soplo porque no estamos en examen. Ajá. Es de pelo. De pelo. Era de pelo de un animal negro. Ay, ya. ¿Ya nos acordó? No, Era pelo de cabra, pero era de cabra, pero de color negro. ok, no sé dónde salió el color rojo. Yo la hubiera pintado de rojo. Me lo había pintado de rojo. Vaya, continúe, hermano. Continúe todo lo que se recuerda acerca de las tiendas. Ajá, y que los utensilios que ocupaban como de colchón, las túnicas que andaban, o sea, lo que les ocupaba en el día para protegerse del sol, del viento, eso es lo que ponían ellos para dormir en las noches. En los utensilios andaban pues una ollita, o sea, como que le ponían carbón adentro o fuego y que le hacían un hoyo en medio de la tienda y la ponían en medio para que eso se mantuviera calientito para poder hacer comida. ¿No? Vamos a ver qué más. Está mezclando, pero vamos a ver qué se acuerda. Y vaya, que colgaban ¿sí? algo. Ay, pequeño loco, o sea, a mi mente me viene la casa de mi abuelo, que sí, tenían algo colgado así en el techo y ahí donde ponían las cosas como de alimento. Y estaba colgado el recipiente donde mantenían agua. ¿De qué era ese recipiente? ¿De qué es el recipiente? O esa mochila. Era como una mochilita, digamos así. ¿Verdad? Y se colgaba sobre los maderos que mantenían la tienda. ¿De qué era hecho? No Era recuerdo. hecho de cuero. Era hecho de cuero. ¿Pero de cuero de qué, pastor? ¿De camello? No, de los animales, No, no sé. No. No sé de qué tipo de animales, pero era de cuero. Porque si usted ocupamos una tela común. Era mismo de cuero de cabra. De cabra. Las que hacían lo que hacían era un proceso que sacaba. Aprovechamos la tela, sacar la piel para la carpa y lo demás para hacer ¿cómo se pero decía? había un proceso como secaban el cuero para poder hacerlo, para ahí guardaban la leche, guardaban el agua, la manera como lo cuecen las orillas es bien interesante para que no liquee, para que no se salga el agua, la leche. Eso es lo que iba, porque si se hacían de tela, usted sabe que se filtraba por todo lado. Entonces se ocupaba de cuero para que no hubieran filtraciones, se mantuviera más el agua. Entonces, pero sí tienen alguna técnica para prepararlo. O sea, no se puede nomás así
ya pelamos la cabra para la tela y lo demás, ¿no? Hay un tratamiento. Entonces, eso ellos lo aprendían en su tiempo, cómo lo preparaban, cómo lo cuidaban y cómo hacían para que tener esas bolsas de cuero para retener líquidos. ¿Qué más estaba en la tienda? ¿O qué más nos podemos recordar? Mi hermano Ulises, ahí lo veo también. Apóyame, mi hermana Sandrita, ¿qué más se acuerda de las tiendas? ¿En qué momento eran más utilizadas las tiendas? ¿En qué época fue utilizado más que todo también? También, bueno, las tiendas fueron utilizadas prácticamente del Éxodo para acá, pero fueron más utilizadas en el tiempo del Éxodo. Una característica de las tiendas es que eran movibles, o sea, ahora la ponía, la podía quitar, a diferencia de lo que vimos adelante cuando fueron las casas de un cuarto, las casas de más de un cuarto, pero en la tienda en sí, una de las características que tenía era eso, que era solamente de tela, de palos, de árboles, digamos, de vigas y de estacas. Las estacas, los palos para templar. Vimos la imagen, cómo se podía armar. ¿Cuántas divisiones podía tener una tienda? Depende de la posición económica. Podía ser solamente de una división me recuerdo que también nos enseñaba que había una parte que ocupaban el cuarto para la sala y había otra división donde estaba la familia, donde se recostaba la familia o donde dormía la familia. De dos o tres. Lo general era de 2 y si había posibilidades de 3. Donde dormía el hombre, particularmente era la sala, o donde comían, donde pasaban el tiempo. El otro división, con la misma tela, hacían las divisiones, donde dormían las mujeres y los niños. Y si había las posibilidades, había una tercera división, donde podían dormir los criados, o también donde ellos podían meter los animales que ellos tenían ahí bajo sus cuidados. Entonces, pero lo normal eran dos divisiones, donde pasaban el día, donde comían, donde se podían sentar así como decía mi hermano, tipo sala. Y la otra es donde dormían las mujeres con los niños. Entonces, eso es un tipo de tienda. Se ocupaba más que todo en el periodo del Éxodo, anteriormente también, cuando andaban viajando distancias. Recordemos que el pueblo se movía y no podían construir casas porque estaban en un caminar de 40 años. Previo a eso, igual, imaginémonos a Abraham partiendo de Ur a la tierra prometida, igual me imagino las tiendas. Entonces, era útil. Quizás avanzaban 2 días, descansaban mediodía, armaban una tienda. Entonces, era lo útil para en aquel tiempo, previo a lo que fue ya cuando entró el pueblo a Canaán. Entonces, las tiendas estaban compuestas de tela y esa tela era pelo de cabra, pero con la peculiaridad que era de cabra negro. Entonces, y se volvía impermeable, lo vimos en la clase anterior. No se aproveche la clase, vuelva a escuchar, están grabadas y usted vuelva a alimentarse o retroalimentarse, que le va a servir de mucho. Entonces la tienda ocupaban ese tipo de tela para poder hacer las tiendas. Era movible, como decía mi hermano Ulises, para cualquier momento, avancemos unos 10 kilómetros más. 10 kilómetros más, podían apacentar, acampar un día y después prolongar su camino. Era fácil moverlo. Tenían una agilidad quizás para levantar y desarmar las tiendas. Y estaban esas divisiones, 2 o 3. La primera donde dormían los hombres y que se ocupaban el día para los alimentos, para estar ahí reposando. El otro donde dormían las mujeres y los niños. Y el tercero, pues si tenían la oportunidad de tener animales o algún criado, también ellos podían tener una tercera división. Los utensilios, lo que vimos, esos recipientes donde ellos guardaban agua, igual mi hermano Dimas, gracias por el apoyo, era de cuero. Entonces, me imagino que tenían algún tipo de preparación para poder hacer este tipo de bolsas. Pero eso eran las tiendas. Vamos a pasar a las casas de un solo cuarto. Cuando ya llegaron a la tierra prometida, ya abandonaron las tiendas y empezaron a construir casas de un solo cuarto. Vamos a ver, mi hermana Arlene,
¿Qué se recuerda de las casas de un solo cuarto? Dice que esas casas de un solo cuarto generalmente las constituían pues de un solo cuarto, o sea, que no tenían otro piso. No tenían otro piso. Se empareja, o sea, las emparejaban en un terreno plano hasta que quedaran bien fortalecidas o macizas. ¿De qué estaban hechas las paredes? Estaban hechas de adobe que Sí. se fabrica, que ellos, podríamos decir que ellos mismos quizás fabricaban el adobe. Ellos mismos los hacían de tierra y zacate. De tierra, también podíamos tener paredes de piedra. ¿Se recuerda cuál era el problema si hacían casas de piedra? ¿Se recuerdan las culebras, lo que hablábamos? Ya un poquito, hermano. Sí, se podría decir que las culebras podrían llegar porque como cuando construían las casas, ya sea por la mezcla que hacían, ¿verdad? Y también que crecía sobre las paredes o los techos, crecían la hierba, había más probabilidades que los insectos llegaran a habitar en esos lugares. Más que todo, hermana, para reforzar un poco, más que todo es cuando las paredes eran construidas de piedra. Como ellos ocupaban piedras irregulares, que daban unos espacios, unos vacíos, y ahí es donde podía entrar alguna culebra, algún animal. En el caso cuando estamos hablando de las casas de un solo cuarto, eso está en la presentación anterior. En esta característica de un solo cuarto, eran piedras de diferente tamaño, tipo, entonces no lograban cazar bien. Y en esos espacios que podían quedar es donde aprovechaban los animales a meterse. Porque cuando íbamos a la casa de una pieza era gente de dinero y eran piedras bien forjadas, bien hechas, diferentes. Pero en las casas de un solo cuarto, cuando explicábamos eso, es porque ocupaban piedras de diferente tamaño. Entonces, ahí podía quedar un hueco donde podía entrar un animal. Pero tenemos las paredes de tierra, de adobe, que eran gruesas. ¿Qué más me puede decir en cuanto al techo? Mi hermana Arlene. Ay, perdón, pastor. Pues el techo me recuerdo que usted dijo que estaba construido de madera. Sí. De madera. También le ponían como una especie de, no me recuerdo el nombre exacto, pero como ramas. Ajá, pues zacate, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos por el zacate. Zacate, monte. Ajá, el monte, ajá, y aparte le ponían como tipos de relleno, como que fuera lodo. Arcilla. Arcilla, ajá. Arcilla, el lodo, y luego venía una última capa como de piedritas, de arcilla. Y veíamos a una persona con qué andaba arriba aplanando. Con un rodillo. Con un rodillo. Entonces, para poder hacer ese techo. ¿De qué ocupaban el techo? Vamos a pedirle la ayuda a alguien más, así como lo hicimos con mi hermana Sandrita, para que no digan solo a nosotros. Mi hermano Presa, apóyeme a mi hermana Arlene. ¿Qué más? ¿Qué uso tenía el techo? Recuerdo que mencionaron también de una persona, usualmente las personas pasaban arriba de los techos y también era para, Yo le pregunto no en el sé examen. cómo explicarlo, pero es una persona que grita Sí. como que dando las nuevas, algo así. Le pregunto yo en el examen, dime las funciones que ocupaban los techos de las casas de un solo cuarto. Lo usaban también para dormir, pastor, y Amén. para guardar granos, por decirlo así, comida, como de la cena, más o menos. Amén. Y lo que decía mi hermano Presa eran, ahí se podía hacer los pregoneros, aquellos que daban una noticia. Entonces subían a la parte del techo y empezaban a pregonar cualquier información, cualquier aviso. Y de ahí se difundía. También se ocupaba como algo que les dije, ¿qué pasaría si usted escuchara a alguien andar en el techo?
Rapidito, el 911 va. ¿Qué pasaba con el techo? Mi hermana, dígame. Servía como las personas que se podían esconder o también huir de techo en techo. ¿Por qué podían ir de techo en techo? Porque las casas tenían escaleras por dentro y por fuera. Por fuera, y porque estaban Estaban cerca. muy pegadas. Cerca. Estaban cerca una a la otra, entonces tenían la facilidad de poder ir avanzando de techo en techo. Entonces lo podían ocupar como un lugar de escape, una forma de huir. Y teníamos las escaleras, gracias a mi hermana por apoyarnos, mi hermana Bianca, ¿verdad? Por las escaleras que tenían. ¿Cuántas escaleras tenía una casa? Podía tener una casa. Tenía 2 escaleras, una por el lado de adentro y una por el lado de afuera. Por la de afuera. Y si nos vamos un poco a recordar cómo fue el suceso cuando los amigos descendieron al paralítico para que Jesús lo sanara. Que tuvieron que romper el techo para que pudieran Amén. entrar. Había unas posturas donde literalmente destaparon el techo. La otra es que bajaron por las gradas y reforzaron un poquito eso. En el invierno, una de las cosas que se cree es que como por la lluvia tenían que cerrar ese hoyo de la grada interna, no el de la afuera. Entonces, se imagina que también esa parte donde tapaban para poder venir y que en el invierno no entrara el agua a las casas por las gradas internas, eran sellados temporalmente. Entonces, eso fue la parte de la que me salté un poquito ahí de las dos posturas que tenemos en cuanto a lo que sucedió. Y lo otro fue que no les importó, hicieron un hoyo, abrieron y entraron al paralítico. Entonces son una de las características que vimos de las casas de un solo cuarto. Los utensilios, aquí sí teníamos un poco más ese tipo de cocina, que en la parte de abajo se podía colocar leña, carbón y mantener un fuego, y en la parte de arriba se colocaba donde se hacían los alimentos. Y eso es lo que permitía, así como su cacerola, la olla que ocupamos, solo que por bajo tenía fuego o algo caliente que hacía que se pudieran preparar los alimentos. ¿Qué más? ¿Alguien que quiera agregar algo acerca de las casas de un solo cuarto? Mi hermano Alberto. Sí, dígame, hermana. Los techos también eran usados como lugar de adoración o de oración. De oración, también. Ahí se subía a orar. Como también lo que mencionaban, era un lugar para dormir. Más así como aquí está haciendo un calor horrible en El Salvador. Si fuera la posibilidad de tener algo ahí, igual no sube. Pero ahorita está haciendo calor y lluvia. Entonces no se puede. Pero en ese tiempo lo podían ocupar para poder descansar, dormir. Y había una característica hoy que estoy hablando acerca de cómo dormían. Alguien que se recuerde cómo dormían dentro de las casas de un solo cuarto. ¿Sí? Una capa que llevaban le servía como para cama y otra para taparse ellos. Sí, pero La también pastor, la familia dormía toda junta, el papá a un extremo, la mamá al otro extremo y los hijos en medio. Así es, para cuidarlos que no se fueran a tener un problema con la sábana o lo que ocupaban para poder abrigarse en la noche. Gracias, fue parte de lo que explicamos de las casas de un solo cuarto. Vamos a entrar a las casas de más de una pieza. Pastor, perdón. Hola. Sí, También decía de que en esa, el tener la luz era como un lujo. Y si usted no tenía una luz, era como que era por decirlo así, era pobre. Era pobre. ¿Sabes? Ellos tenían la costumbre de dejar la luz encendida en la noche. Y también hay una enseñanza. Lo vamos a ver en otra clase. La luz también enseñaba que había vida. Entonces la gente pasaba por las calles y decía, en esa casa hay vida, cuando veían una luz encendida. Y si no veían alguna luz encendida, decían, ahí no hay vida. Pero también está lo que vimos, que la gente que muchas veces no tenía las posibilidades económicas,
procuraban no gastar luz en la noche, porque el material no era tan fácil. ¿Qué se ocupaba mi hermano Nestalía, que tocó el tema de la luz, para tener esa luz en la noche? No recuerdo bien, pastor, pero sí recuerdo que Es un tipo de pita de cordel de cuerda ajá, y se metía sobre qué. ¿Cuál era el combustible? Aceite. ajá, Aceite. El también, aceite pues, es el combustible para poder encender obtener luz. también sí recuerdo que usaban como digamos, como la gasolina lo estoy parafraseando, para cocinar, que recuerdo que usaban el El estiércol. estiércol, Nosotros de estiércol en de El animales. Salvador le llamamos burril. Se recuerda que antes decía, como les dije en la clase pasada, que a uno decían, cuando había mucho mosquito, quememos estiércol de vaca, decían. Nunca lo experimenté, solo lo escuché más de alguna vez y yo sí, de verdad, pero nunca estuve presente cuando alguien lo hizo. Yo cuando era Yo sí, niño, sí, pastor, lo puse a prueba, pero se apesta bastante la ropa y la casa. yo sí no lo experimenté, sí lo supe, me lo dijeron más de alguna vez que era de quemar, nunca lo puse a prueba, entonces no le fue, pero gracias por decirnos, hermano, Yo porque crecí en el campo, pastor, y ahí mi abuelita nos mandaba, nosotros nosotros vivíamos fuera del lo que le llaman allá el cantón. Nosotros más vivíamos arriba de un cerro y ahí sí, había muchos zancudos en la época de y mi abuela lluvia. siempre nos mandaba era con la época que nosotros no teníamos electricidad ni nada de eso, pero ya como cuando iban a ser las 5:30, las 6 de la tarde, cuando estaba haciendo la cena mi abuela, siempre nos mandaba que fuéramos durante el día a recoger eso y lo poníamos ahí para los mosquitos. Y como pues no teníamos otra cosa, ya para las 7 de la noche ya estábamos todos dormidos. Los anestesiaba y los relajaba tanto el aroma. Vamos a ver qué más. Hay un punto que no hemos tocado de casa de solo cuarto, mano Misael. ¿Por qué las casas mantenían sus puertas abiertas en el día y por qué las cerraban en la noche? Bueno, estuve leyendo en el libro, las puertas de un solo cuarto se abrían a la salida del sol y quedaban abiertas durante todo el día, dice, ¿Por qué? como invitaba a la hospitalidad de Amén. la gente. En Amén. Apocalipsis se dice eso. ¿Y por qué las cerraban por la noche? Para que los rateros no llegaran. Siempre ha existido los tacuacines. Entonces, en el día, recuérdese que una parte de la cultura de los judíos son bastante hospitalarios. Entonces, venía alguna persona caminando de alguna ciudad y podían encontrar una puerta abierta y decía, me regalan agua. Y ya las personas que estaban dentro de la casa le brindaban agua para los animales, llenaban animales, para lavarse los pies, para poder lavarse el rostro y para poder tomar y refrescarse. Entonces, tiene una característica bastante hospitalaria. Dentro de lo que vamos a ir aprendiendo, dentro de demás materias, porque ellos tienen el concepto de que muchos de esos huéspedes pueden ser ángeles. Entonces, por eso son bien hospitalarios. Y es una de las enseñanzas que van a ver en esta clase y en otras más. Y igual en las predicaciones también lo aprendemos. Entonces, se mantenía en el día las puertas abiertas porque eran hospitalarios y cualquier persona podía venir y llegar a esas casas y ser bien recibido y ser atendido por la persona que habitaba ese hogar. Y en la noche se También, mantenía cerrado para que no entraran ladrones. Mi hermano Misael, pastor, ¿qué se ocupaba? Diga. también algo importante también que el que mantenía cerrada la casa durante el día era porque había hecho algo vergonzoso también. Ahí estaba ocultando algo. Ajá, ¿Con sí. qué? ¿Cuál era la chapa que ocupaba mi hermano Misael? Lo vimos en la clase del jueves pasado. ¿Ustedes se No, pues, recuerdan? sí, No me Una creo que tranca. era como las trancas que nosotros le decíamos en las El Salvador. trancas de madera.
Entonces ellos ocupaban también trancas para poder venir y sellar las puertas. Entonces, eso es un poco de lo que vimos de las casas de un solo cuarto. Vuelvo y repito, aprovecho los recursos de las clases grabadas que están ahí para que ustedes puedan venir y retroalimentar, no solamente con las presentaciones, también el poder escuchar lo que se platicó en la clase, que trae un aporte extra de todo lo que vamos aprendiendo juntos. Entonces, hay un poquito más de enseñanza en cuanto a las casas de un solo cuarto. Por cuestión de tiempo vamos a ir avanzando y vamos a ver las casas de una sola pieza, de más de una sola pieza. Mi hermano Gil, ¿qué se recuerda de la casa de más de una pieza? Que ya de repente ya el suelo ya no era como la de una sola pieza, ya se adornaba hasta con mármol, que era algo muy caro, que era una característica, de hecho, de tener una casa de más de una pieza, es que eran las personas que ya tenían dinero. No eran palacios, pero sí no eran una casa que cualquiera lo podía tener, que tenía por decirlo así, de manera que uno le entiende, un portón en el que entraban a un gran patio adornado, con hasta como fuente en el centro. Un pozo, un estanque. Sí, un estanque. Y todo era muy diferente. Ya con más adornado, con más muebles, siempre adornado con telas. Si se recuerda el portal, ¿cómo era? Yo le digo, a mí me había estado poniendo una hamaca. ¿Mande? El portal, ¿cómo era? No me acuerdo. Yo solo le puedo decir, ahí quedaría bien una hamaca, le digo. Como un corredor, pastor. Como un corredor con techo, ¿cómo se llama? Postes sosteniendo el techo, y la mayoría, la mayoría de las personas pasaban ahí mucho tiempo en el día, porque era un lugar más fresco, y tenían la ventaja que en el patio, que era un lugar grande, podían tener algún tipo de estanque o lugar con agua cerca de su casa. Pero muchas gracias, hermano Gil, porque si es una casa de más de una pieza, son personas que tenían un poco más de facilidad económica, igual que los palacios, igual que los demás. Pero ya iba siendo diferente porque tenían una forma de poder invertir, o tenían un sustento mayor para poder invertir en casa. La diferencia con las piedras de la casa de un solo cuarto era que estas piedras ya eran más trabajadas, ya eran de mejor calidad, ya estaban a la medida. Entonces, porque ellos tenían la posibilidad de poder pagar eso. Si nos recordamos, ellos aprendieron mucho de esto cuando estaban siendo cautivos o eran esclavos en Egipto. Aprendieron mucho de todo este tipo de labores. Y acuérdense que una peculiaridad de ellos es que toda la enseñanza pasa de generación en generación. Lo que ellos aprendieron, lo pasaron de generación en generación. El aposento alto, ¿qué es el aposento alto, mi hermano? Vamos a ver aquí, mi hermano Nelson. El aposento alto, ¿qué era? El aposento alto era donde se iba a adorar. Adorar. Es como el techo, solo que era más grande. Sí. Y el aposento alto era como un lugar donde se podían hacer reuniones. Si usted se recuerda qué se hizo o qué suceso nos muestra la Biblia, mi hermano Nelson, que ocurrió en un aposento alto. Tiene pausado el micrófono. Oh, para cuando el arresto de Jesús, la última noche que pasó con... Cuando cenó con la última cena, como le dicen. Ajá, la Santa Cena. Cuando hubo el derramamiento del Espíritu, dice que todos estaban en el aposento alto. Era un tipo de este tipo de casa, donde el techo o la parte superior era amplio y se podían reunir. Entonces, las casas de más de una pieza tenían estas diferencias. Eran bastante bonitas, bastante grandes, y eran personas con bastante facilidad económica para poder hacerlas. Y como decía mi hermano, hay quienes tenían hasta mármol, el suelo era diferente,
El de la casa de un solo cuarto era de tierra. Lo recordamos que decía, pues si ustedes nos recordamos las casas antiguas, esas casas estaban bien barridas, aunque fuera solo del pura tierra. Pero las casas de una sola pieza ya eran diferentes, podían tener suelo de piedra, algún tipo de material o arcilla, entonces ya las hacían diferentes. Estas son una de las cosas que vimos en la clase pasada. Recuérdenlo, practíquelo, estúdienlo, vaya a ver las clases, escúchela nuevamente, lea el material para que no nos vaya a afectar la nota del examen. Entonces, ahí les puse algún ejemplo de lo que puede salir, de lo que Doctor. puede pasar, qué pasa en el techo de las casas. Dígame, hermano. Otro dato importante que dice el libro, que las casas de un solo cuarto estaban en la villa, o sea, ya en el cantón. Y la de 2 cuartos más adelante, ya en adelante ya estaban en las ciudades. Siempre ha existido las clases sociales. Entonces, igual, las clases de un solo cuarto, por las características del techo, cuando eran puntos de salida, es porque estaban todas cerquitas una de otra. Entonces, gracias, hermano, por esa información extra que está en el libro. Qué bueno que lo lean. No vamos a alcanzar a cubrir todo lo que el libro menciona, sino lo más resaltante, un poco de los temas que nos va a tener bastante importancia en cuanto a las materias que vienen más adelante también. Pero lea ese material, le va a servir de mucho entender el contexto que narra la palabra de Dios, y esto nos va a ayudar a ver un poco más los sucesos de la Biblia, cómo narra, y meternos. ¿Por qué narra esto? ¿Por qué dice esto? Una de las informaciones que vamos a ver es, porque cuando van a buscar un lugar, Jesús le dice, va a ir un hombre con un cántaro, y se lo dejo para que lo busque. Porque son las mujeres las que, ya, si usted quiere conocer más, Google, busquen en la Biblia y aprenden. Y vamos a ver qué hacen o cuáles eran las actividades de las mujeres, cuáles eran las actividades de los hombres del día, quiénes son los que apacentaban los animales. Todo eso lo vamos a ir viendo en las demás clases. Pero estamos bien con las clases de las viviendas o las casas, cómo ellos vivieron en aquel tiempo, las tiendas, las casas de un solo cuarto, las casas de más de una pieza. Todo eso fue una forma del contexto de la vida de los judíos, de la vida que narra la palabra de Dios, cómo ellos estaban viviendo en aquellos tiempos bíblicos. Y como les mencioné, hoy vamos a tener una clase acerca de la vestimenta. Aquí vamos a ver que se podían vestir de Tommy, ¿qué otro tipo de ropa? No. Aquí hay una característica muy diferente, la forma de vestimenta. Estoy viendo que están preparándose para el domingo judío. Los animo, los que todavía no se han involucrado, no se han metido un papel. ¿Ya todos están involucrados? ¿Todos ya tienen un papel los que están en Houston? ¿O todavía no se han decidido? No los escucho, como dice uno que tiene sobrinos. Sí, pastor, dice, la mayoría ya tenemos un papel. Sí. Ok. Entonces, yo sé que también la mayoría ya ha participado anteriormente, involucrándose, vistiéndose. Voy a tratar de buscar mis fotos cuando me casaron y me vestí para la boda, y lo vamos a ver aquí. Nosotros hicimos las 3 dramas. A mi grupo le tocó hacer la boda, a otro grupo le tocó los eventos fúnebres. Ahí iban las mujeres llorando, se le pagaban a las mujeres por llorar. Y otro grupo hacía el vivir diario, que hacían las mujeres, que hacían los hombres. Entonces fue algo muy bonito que hicimos con todo lo que estamos estudiando teología, el poder demostrar a través de un drama cómo eran estos sucesos. Igual yo sé que ustedes tienen ya previo, más de alguno, el involucrarse, el preparar un traje, el venir y dar lo mejor. Yo los invito a que de verdad nos preparemos, los involucremos en el domingo judío y se meta de lleno en el papel, le va a gustar. A mí no se me olvida lo que yo hice para la boda.
ir donde el papá y decirle, le doy tanto, le doy estos chocolates para cambio de su hija. No, uno negociaba. En el tiempo bíblico, animales, en el campo, en el caso de Jacob, él hizo una ofrenda de trabajar 7 años, después otros 7 años, entonces para poder dar una dote matrimonial como se conoce. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero los invito para que se metan de lleno en el domingo judío. Los que no pueden estar porque están en Maryland o están en Dallas, ahí se le brindó el pastor pastor Ricardo, acerca de cómo también podían contribuir para esa jornada. Los invito, igual lo vamos a tomar como punto el participar, el involucrarse. Siempre pregunto cómo están, si están asistiendo al evangelismo en la clase de otra materia, y en esta igual el apoyo, así como lo fue el apoyo en la Semana Santa, en las actividades que se tuvieron como iglesia. Vamos a pasar a lo que es la vestimenta de los hombres y las mujeres. Mi hermana Daisy, ayúdame a leer la túnica interior o la ropa interior como nosotros le podíamos llamar. Amén. La túnica interior, ropa interior, la túnica. Impropiadamente traducido como saco. Era el vestido esencial, siendo una camisa que se usaba junto al cuerpo. La tela podía ser de piel, tela de pelo, lana, lino, y en tiempos modernos usualmente de algodón, según las posibilidades económicas de su dueño. La túnica de silicio era muy incómoda, provocando irritaciones en la piel. Por ello se llevaba en época de duelos y arrepentimiento. La forma más sencilla era sin manga y llevaba hasta la rodilla y algunas veces al tobillo. La gente rica lo usaba con mangas y hasta el tobillo. Tanto las mujeres como los hombres las usaban. Aunque había una diferencia de estilo y modelo en los que ambos usaban. Esto se describía más adelante. Entre las clases pobres, la túnica era una única prenda de vestir usada en verano. Las personas de más alta clase usan solamente la túnica en el interior de su casa, pero no la usaban sin llevar una vestidura encima cuando estaban fuera de casa o cuando recibían a alguna persona. Amén. Mi hermana Daisy, ¿qué se recuerda de las túnicas de silicio? Lo compartimos cuando estamos viendo acerca del material de las tiendas. Le estoy dando una luz, mi hermana Daisy. Yo no estuve en la clase, pastor. Ok, perdón. Estuve buscando la clase, pero no la pude encontrar para mirarla el día de ayer, pero la buscaré. Pregúntele al apoyo. Ella siempre, la hermana María Consuelo siempre nos apoya en todo. Ella siempre está en la disposición. Pregúntele a ella para que pueda encontrar la clase y escucharla. Entonces, las túnicas de silicio lo vimos en la clase anterior, que es la mismo material o parecido que se ocupaba para las tiendas. Mi hermana Sandrita, nuevamente, ¿cuál era el material que se ocupaba para las tiendas? Quiero saber si se recuerda. Le estoy ayudando para el examen. El pelo de cabra. El pelo de cabra. Y una pregunta, para las túnicas esas, la de silicio siempre era color negro. ¿Recuerdas? Sí, pues tenía los colores distinguían algo. Entonces eran colores bien oscuros, por eso se ocupaban las cabras de color negro para hacer las tiendas. Igual ahí recalca que es la misma forma como la gente se vestía para cuando había un duelo, cuando se sentían dañados o frustrados, ellos se colocaban eso para demostrar. Entonces la gente ya los veía que andaban en ese tipo de tela y decía, está pasando por algo, duelo, arrepentimiento o algún tipo de sufrimiento. Sí tienen un color específico, son colores oscuros. Y en el caso de eso se ocupaban el pelo de cabra negro. Tal vez no era tan negro, más o menos.
Ya hoy venimos desde el tiempo modernos. Si yo le pregunto a las mujeres qué color es ese, ya me definen hasta el tipo, los grados, tanto azul, verde. A uno de hombres le preguntan, todo es verde, todo es azul. Y las mujeres pueden diferenciar un poco más los colores. Pero en aquel tiempo eran colores oscuros. Y así se representaba la túnica de silicio. Y dice que presentaba un poco de incomodidad. ¿Cuántos se recuerdan los sacos de yute de aquí de El Salvador? Amén. Picaba. Yo me recuerdo que de pequeño me llevaban al terreno de mi abuelo. A mí me mandaban a arrear los animales. Cuando iba con mi papá, él doblaba el maíz y lo colocaba en un solo lugar. Yo ya llegaba y lo metía al saco y me tocaba burrear. Ya me lo llevaba para la casa donde se guardaba el maíz. Entonces, pero ese saco de yute tiene una peculiaridad que pica. Entonces yo me imagino algo así parecido. Entonces la túnica de silicio dice que era bastante incómoda, provocando irritación en la piel. No sé si usted se recuerda de eso, del saco de yute, pero es bastante incómodo porque se siente la picazón, la molestia. Y esta es la peculiaridad que solo se ocupaba si la persona estaba pasando por algo. Perdí a mi esposa, perdí a mi esposo, me pongo el saco de silicio para demostrar a todas las personas que estoy en duelo, o en arrepentimiento, o pasando por alguna dificultad. Entonces la túnica de silicio era eso, un manto, una forma de vestirse con ese tipo de tela que era bastante incómodo y podía ocasionar problemas en la piel. Dentro de la túnica interior, ¿qué características vemos? Mi hermano Nestalí, ¿qué puede observar de las características que tenemos? Que están ahí en la presentación ahorita. Descríbamela su palabra, o decir otra palabra. Ok. Voy a leer la partecita para poder entender. Dice, la túnica inapropiada es traducido como saco. Era el vestido esencial, siendo una camisa que se usaba junto al cuerpo. La tela podía ser de piel, de tela de pelo, de lana, de lino, y en tiempos modernos usualmente de algodón, según las posibilidades económicas de su dueño. Bueno, lo que yo logro entender, pastor, en este caso, que digamos, esto fuera es como la tela bueno, en El Salvador le llamaban de macarto, creo, es una tela dura, pero no de la áspera, como usted estaba mencionando del saco de yute. De yute, pero sí de una tela que es como que es cuero, pero es tela. Así me imagino yo que en aquellos tiempos, y como lo dice ahí, pues quizás depende de las posibilidades, pues si es que ya tiene más, pues se puede hacer ya de lino, que ya es la tela más suave. Más suave. Era un solo gabachón. Y ahí están las características. Si la persona tenía dinero, podía ser con mangas y hasta el tobillo, pero si no tenía las posibilidades económicas, era sin manga y hasta las rodillas. Era una camisa larga que cubría su cuerpo. Y dentro de las características que menciona ahí la explicación y lo que menciona el libro es que lo usaban dentro de la casa, era lo que más usaban, más cómodo para poder estar de día, y en el verano o el calor ocupaban eso. Y era conocido como la ropa interior. Entonces, si tenían dinero, podías llegar a ser manga larga y hasta los tobillos. Si no tenían las posibilidades económicas, eran sin manga y hasta las rodillas. Y es lo que ocupaban para estar en la casa. Y ahí dice o menciona que si llegaba alguna visita o salían de la casa, ya se colocaban lo que son los demás partes de la vestimenta que vamos a ir viendo ahora en la noche, en esta clase. Podríamos decir, doctor, que era como un tipo de, o sea, como, vaya, en el caso de nosotras las mujeres, ¿verdad? Nos ponemos algo para dormir, pero digamos, salimos salimos afuera y nos ponemos algo más encima, más doble para que, o sea, para cubrirnos mejor, pues.
Amén. Entonces es esa camisa larga y puede ser sin manga y con manga. Y hay diferencia de la posibilidad económica y llegar hasta las rodillas o hasta el tobillo. ¿Quién más quería comentar? Yo, pastor, Pastor, te quería mencionar que prácticamente lo que nosotros conocemos como el famoso camisón. Algo así. Gracias. que- Una característica. amén. ¿Quién más quiere comentar? yo diría, hermano, que sería un vestido como el de mujer, ¿verdad? Que nomás que pues con manga larga y hasta abajo, hasta las rodillas, bien evangélico, que no se mire nada, hasta los tobillos. No, pero ahí sí tenía que ver la posibilidad económica. Si no tenía mucha posibilidad económica, era sin manga y hasta las rodillas. Si había un poquito más de economía, podía ser manga larga y llegar hasta los tobillos. Eso es parte de la forma de vestimenta. Pastor, y hablando Dígame. económicamente, ¿qué es más caro para ellos? ¿La de los animales o la tela de lino y No, de algodón? lino. De lino. ¿Sí? Ah, El animal es una forma rústica, como decirlo así, de preparar. De cuando hablamos de lino, estamos hablando ya de un material que llevaba un procedimiento diferente. Y recuérdese, también lo resalta Dios en su palabra, que nos va a vestir de lino, pero lino fino, resplandeciente. Está hablando acerca de un material bonito que resalta algo. Entonces, en los tiempos bíblicos, el que se podía vestir de lino significaba que tenía plata, tenía dinero. Si no, otros se vestían de lana, de tela de algún tipo de pelo. Entonces, y ahí es donde teníamos la diferencia económica de las familias y de las personas. Estamos bien con la parte primero de la túnica interior. Es un solo camisón que podía llegar hasta las rodillas o hasta el tobillo, ser sin manga o con manga, dependiendo de la posibilidad económica de la persona. Así podía ser diferente. Y es lo que usaban. Y lo ocupaban como ropa interior. Ahí no hay nada de boxer, nada de, ¿cómo se llaman los demás? Victoria's Secret, nada de todo eso. Como hoy lo vemos. Esa era parte de la ropa interior de la vida cotidiana de las personas en los tiempos bíblicos. Un solo camisón, con pequeñas diferencias entre el camisón de hombre y de mujer. Y ya lo vamos a ir viendo mientras vayamos avanzando con la clase. Mi hermano Alberto, léame esta parte de la presentación. El término desnudo en la Biblia se emplea cuando el hombre vestía solo la túnica interior. La persona que iba vestida de esa manera tan escasa se decía que iba desnuda. En Isaías 20 del 2 al 4 y Juan 21, 7. O también podían usar una prenda interior como forma de calzón o bien la forma de un pequeño pañete o pañal. Pedro llevaba el calzón cuando estaba desnudo o despojado de su ropa para trabajar en la barca de pesca. Juan 21, 7 al 7. Jesús fue crucificado vistiendo solo el calzón, porque los soldados ya se habían apoderado de su túnica interior. Juan 19, 23. El vestido de Jesús sobre el que los soldados echaron suerte era la túnica interior confeccionada sin costura. Juan 19, 23. Probablemente hecha por las mujeres que le servían. Siempre se ha hecho referencia a esta prenda como un manto, pero esto no es correcto porque no era su vestido interior, sino su ropa interior. Desgraciadamente, las tradiciones han sido responsables de esta idea errónea. La
túnica que Jacob dio a José en Génesis 37:3 fue, según la Septuaginta y la Vulgata, una ropa de diversos colores, pero la expresión hebrea usada aquí es la misma que se usa para el vestido que usó Tamar, la hija del rey David, traducida en griego y latín como un vestido con mangas. Segundo de Samuel 13:18. Por esta razón, muchos de los eruditos bíblicos creen que la ropa de Jesús era una túnica larga con mangas. La vestimenta de Jesús se ve más adelante. Las clases trabajadoras por lo regular usaban túnicas cortas, mientras que las aristócratas usaban túnicas largas con mangas también largas. Amén. Vamos a ir desmarañando todo esto. Habla acerca de que esta túnica interior se consideraba como la ropa interior. Y dentro del concepto es que si alguien andaba así, es por eso que se menciona que solo en la casa la mayoría de personas ocupaba o andaba así en el día, cómodo, así como antes de que usted y yo sirviéramos, las hermanitas andaban el domingo, sin ir al súper, andaban en pijama. Si se recuerda más de alguna, así andaba. Entonces, dentro de la casa, ellos procuraban andar solo con la túnica interior. Y si estaban en la calle, se consideraba que andaban desnudos. Y el versículo que menciona ahí, Juan 21:7, es cuando ya Jesús se le presenta nuevamente a ellos, después de la resurrección, y dice la palabra de Dios. Entonces aquel discípulo que Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, Simón. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó a la mar. No es que estaba completamente desnudo, sino que la referencia a que estaba solamente con la túnica interior. ¿Estamos claros? La túnica interior dentro de la casa era lo más cómodo. Como nosotros los hombres andamos a veces solo con calzonetas, las mujeres a veces andan solo con pijama o ropa cómoda. Entonces, pero andan algún tipo de vestimenta. En los tiempos bíblicos, la mayoría, o en el tiempo que pasaban en la casa, dentro de los hogares, pasaban con la túnica interior. Pero si salían a la calle, si andaban en algún lugar, si ellos andaban así, la gente, voy a decir, están desnudos. ¿Estamos claros? Cuando Jesús llega y se presenta y están pescando, y Señor Jesús, él le dijo, hey, estoy desnudo, pero estaba con la túnica interior. ¿Estamos bien? Cuando Jesús viene, ¿cuántos se recuerdan las imágenes de Jesús en la cruz del Calvario? Que solamente tiene unos trapos en la parte de su abdomen y cubriendo sus partes íntimas. ¿Se recuerda esa imagen? Entonces, a eso también era utilizado en los tiempos bíblicos. Un tipo de calzón, un tipo de prenda, como pamper, algo así. Entonces, si nosotros nos vamos un poco más a las imágenes de la iglesia tradicional y lo vemos así, como yo lo represento. Entonces, los soldados echaron suertes sobre la túnica interna. Y las características, y la vamos a ver más adelante en la clase, es que era una prenda hecha sin costuras. Era una prenda cara. Era una prenda digna del rey, de alguien especial. Y los soldados echaron suerte sobre esa vestimenta que tenía el Señor Jesús. Y vimos al principio, en la presentación anterior, que quienes usaban mangas largas, las personas que tenían una posibilidad. Jesús es el Dios, Jesús es el Rey. Entonces se mantiene que él ocupaba su túnica de mangas largas. Y tenía también esa parte cuando ya es crucificado, que solamente quedó con ese tipo de tela cubriendo su abdomen hacia abajo, cubriendo sus partes íntimas. Porque la túnica interior se la habían quitado y los soldados romanos habían echado suerte. La otra parte que habla acerca de José, cuando recibe su capa de colores, como muchos hemos enseñado en escuela bíblica, pero si nos vamos a la interpretación, a ver las palabras del original,
es una túnica especial. Igual, tenía algo que resaltaba. Imagínese, usted tiene 12 hijos, mi hermana Arlene. A sus 11 hijos le regala una túnica corta, desmangada. Pero viene y a Josecito le manda a hacer una túnica especial, con manga larga y hasta los tobillos. Lo mismo significa, solo que la Septuaginta o la Vulgata hace una traducción y en esa traducción viene y transforma el significado, dice una túnica de colores. Siempre resaltemos que es algo diferente. Es donde entraron en celos los hermanos. ¿Y por qué le dan a todo él? ¿Cuántos tienen hijos? Y si no les regala lo mismo el uno al otro, no se ha metido en problemas. Entonces, por lo mismo. Entonces, la túnica era especial, la que le dieron a José. Y en ese mismo sentido también habla acerca de que las túnicas que ocupó Jesús eran igual, eran especiales. ¿Estamos bien aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Si no, continuamos. Cuando le dieron la túnica a José, pastor, ¿él andaba en ropa interior? Lo que se está tratando de enseñar es que le dieron una prenda diferente. Una prenda, como lo vimos al principio, que los que usaban prendas con manga larga y hasta los tobillos porque tenían una posibilidad. Entonces lo que hizo Jacob fue que a sus demás hijos les dio una prenda normal hasta los tobillos, hasta las rodillas, desmangada, y a José le dio una túnica especial con manga larga y hasta los tobillos. ¿Y por qué a él le compró eso? ¿Sí? Es como que usted y yo vamos a la segunda y le compramos a los demás niños y luego vamos al niño que más queremos y lo llevamos al Macy's a comprar estreno nuevo. Entonces entraría un conflicto, algo así. Por ponerles un ejemplo diferente. Entonces lo que le dieron a José fue una prenda diferente, una prenda que implicaba dinero, que fue hecha para alguien que tenía un estatus diferente. Si lo vemos con lo primero que vimos en el slide, es una característica de las personas que ocupaban una túnica con manga larga y hasta los tobillos, es porque tenía posibilidades económicas. Entonces lo que se maneja en la traducción del lenguaje original es que le dio una prenda diferente a José, una prenda que implicaba dinero. Y Pastor, ¿sí? Entonces quiere decir que cuando aquella mujer quiso manosear a José en Egipto. Estaba en la túnica interior. Sí, pero cuando él sale, entonces cuando dice que él salió corriendo desnudo, quiere decir que él iba con esa prenda, no iba completamente desnudo. No. Amén. Estaba con la túnica interior. Ahorita solo hemos visto la túnica interior. Y un tipo calzón, como lo menciona ahí la clase o el material, es como un pamper, que igual lo ocupó Jesús cuando estaba siendo crucificado. Igual, gracias a mi hermano Dimas, la misma enseñanza, así como cuando estaba Pedro en la barca y se presenta Jesús, el mismo significado. Estamos desnudos, Dios, pero estamos usando la túnica interior. Y es lo que se maneja. Si está en la casa, estamos bien. Pero si está afuera, se maneja que estaban desnudos. La misma enseñanza. Muchas gracias, mi hermano, por el aporte. Pero eso pasó. Cuando él salió corriendo, iba solo con la túnica interior. Vamos a avanzar y vamos a ver la túnica exterior. Mi hermano Misael, ya vimos la túnica interior. Puede ser sin manga y con manga hasta las rodillas, hasta el tobillo. Dependía de las posibilidades económicas. Se mantenía esa ropa interior en casa y si salía afuera, la gente podía decir que la persona estaba desnuda. Hoy vamos a ver lo otro que ocupaba encima, la túnica exterior. Sí, la túnica exterior. En los tiempos bíblicos había una túnica más suelta y más larga
que algunas veces se usaba, pero no por la gente común. La escritura indica su uso por los reyes, por los profetas y por los nobles, y algunas veces por los jóvenes. Algunos eruditos bíblicos piensan que era un tercer vestido, es decir, aparte de la túnica acostumbrada y la capa exterior, pero otros han pensado de esto como de un manto especial que se usaba sobre la túnica y esta puede haber tomado el lugar de la capa. Leo también el cinturón. No, hasta ahí. Lo que pasa aquí, ya vimos la ropa interior, que es la túnica interior, dice que también tenemos una tercera capa. ¿Cuál es la segunda? Solamente la capa. Cuando podemos venir y decir un sobre todo, algo que se colocan, lo vemos aquí, el manto. Pueden ver el puntero. Abajo está algo negro, que es la túnica interior, y esta es la túnica exterior. ¿Quiénes usaban esta túnica exterior? La Los gente que tenía dinero. profetas, los reyes, los nobles, los que tenían dinero. Si yo soy una persona normal, común, sin muchos recursos, ocupaba lo que es el faldón o el gabachón, o como me dijeron el camisón, y encima solo ocupaban una capa para Entonces, cubrirse. pastor, entonces se puede decir que andaban 3 capas de ropa, entonces. Si tenían dinero, si eran profetas, si eran reyes, si eran nobles, o podían Sí, ocupar porque las tres. es lo que tres. alcanzo a ver en la Sí. presentación yo, como que anda una túnica, más la ropa, más lo que habíamos hablado anteriormente de La lo que túnica era ropa interior, interior. esto negro que está aquí como cuello, como cuando nos ponemos una camiseta debajo de la camisa manga larga, se ve la camiseta. Entonces esto que se mira aquí es la túnica interior, sobre eso está la túnica exterior y tenemos el manto que lo recubre. Si es una persona que no tiene posibilidades, solo ocupa la túnica interior y sobre eso ocupa el manto. ¿Estamos bien? La túnica exterior era para personas que tenían una posibilidad económica de adquirirla. Me pongo la túnica interior, luego me pongo la túnica exterior y encima el, ¿cómo se llama? La capa. Si yo no tenía posibilidades económicas, vuelvo y recapitulo, la túnica interior y encima solamente la capa. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta con esto? Para que vayamos Pastor, avanzando despacio. ¿Sí? una preguntita, algo rápido al respecto de esto. Las temperaturas de Israel, como ya lo vimos en el principio, eran calientes como en El Salvador, ¿verdad? Podría ser variable, porque también Pero, venía el frío de las noches. pero me imagino andar con esas 3 ropas en calor. No, por eso podía variar. Por eso mencionaba aquí, mire, mi hermano Misael, en la presentación, que la mayoría usaba esta prenda solo esa prenda en tiempo de verano. Entonces tenemos, por eso le digo, lea también el libro, porque ahí amplía un poco más. Sí, aquí estaba leyéndolo. Sí, entonces la túnica exterior es una tercera vestimenta que la utilizaban los reyes, los profetas, los nobles, y algunas veces por los jóvenes, que chivo, que las veces se daban el taco, el de usar una tercera capa. Algunos eruditos bíblicos piensan que era una tercera vestimenta, es decir, aparte de la túnica acostumbrada y la capa, usaban este tipo de túnica exterior. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. La túnica interior era decir como el faldón, el camisón, el gabachón. Ese era cómodo o lo que ocupaban para estar en casa. Si ya estaban afuera, la gente puede decir que ellos estaban desnudos. Y luego venimos y vemos que hay una tercera vestimenta, que era túnica exterior, pero era ocupada por personas que tenían la posibilidad, y sobre esa vestimenta exterior ocupaban la capa. Si una persona normal lo que ocupaba era la túnica interior y sobre eso la capa para andar en la calle. Cuando vimos en la primera presentación, dice que en la casa andaban con la túnica interior y si salían, solamente se ponían la capa. Si no tenían los recursos para la tercera vestimenta. ¿Alguna pregunta con él? Si no, leemos también el cinto. O sea, pastor, que no la no usaban porque no podían, no tenían
medios para comprarla o para adquirirla, porque en ese entonces no era cuestión del dinero como ahora, ¿verdad? Pero no la usaban porque no la podían quizás costear o porque no les era permitido y era algo como por clases sociales y no era permitido que la usaran. Más que todo no había recursos, hermana. Entonces se acostumbraban la mayoría de los israelitas a ocupar solo la túnica interior dentro de sus hogares, sobre eso andaban. Si salían a hacer alguna actividad, sobre la túnica interior solamente se colocaban la capa. Sí, porque los reyes y los profetas, pero dice algunas veces por los jóvenes. Por lo menos tenían posibilidades para poder adquirir. Pero si ya tenían la posibilidad, podían comprar una tercera capa o tercera túnica que iba sobre la túnica interior, iba la túnica exterior y encima el manto para poder salir a la calle. Hoy vamos a ver lo que es el cincho. Se llama cinto. Mi hermana Bianca, ayúdeme con el cinto. El cinto. Si la túnica no se sujetaba con un cinto, podía estorbar, no permitiendo andar libremente, por lo que siempre se usa un cinto cuando se sale del hogar para hacer cualquier jornada. Amén. Igual que la capa se ocupaba para cuando ya salían de la casa, tenían que venir y amarrarse. Iba en la parte de la cintura, como lo vemos aquí. Ahí me mandaron una foto, gracias a mi hermano, de cuando se han vestido en la iglesia. Y el cinto es parte, así como nosotros ocupamos el cincho, porque si no usamos el cincho, se nos cae el pantalón. Entonces, pero ahí es por cuestión de comodidad para poder movilizarse mejor. Entonces, era parte de su túnica, de su forma de vestirse. El cinto sí lo ocupaban las personas, todo. ¿Estamos claros? La tercera vestimenta era utilizado por los reyes, personas que tenían posibilidad. El cinto sí era parte común de todos. ¿Estamos bien? El cinto era parte de la vestimenta de uso diario de cualquier judío. ¿Qué más tiene la vestimenta de los judíos? Antes de que veamos el turbante. Hay dos clases de cinto. Hay dos clases de cinto. Mi hermano Nextalí, ¿cómo se ocupaban los cintos? Las clases, los usos. Bueno, ¿le leo acá? O... Sí, sí, sí. Amén. Dice, hay dos clases de cinto. Los más comunes, hechos de cuero por lo regular de 15 centímetros de ancho y equipado con broches. Esta era la clase de cinto usada por Elías y por Juan el Bautista. El más costoso es de lino, aunque algunas veces era de seda o de material bordado. Es generalmente del mismo ancho. Los usos del cinto son para guardar dinero, para guardar cosas que se necesitan, para afianzar la espada. Dice, en las escrituras con frecuencia se hace en uso simbólico del cinto. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, estén ceñidos vuestros lomos, en el lenguaje bíblico, estar ceñidos quiere decir estar listos a la acción. Salmos 18:39, Pablo describe la verdad como cinto del cristiano en su lucha contra Satanás. ¿Por qué estar listos? ¿Cuándo ocupaban el cinto? Cuando iban a salir de la casa. Como cuando usted le dice, paso por ti en 10 minutos, estate listo. ¿Qué quiere decir? Ya está maquillado, ya está vestido, ya está todo. Entonces, cuando hace eso, estén listos porque están preparados para salir. Es lo que está explicando al final. Entonces, pero hay dos tipos de cinto, el de cuero y el de lino. Entonces, imagínense lo bonito, el de lino, lo más caro. Tenemos ese tipo de material, el más costoso es el hecho de lino. La mayoría lo ocupaba de cuero, como decía mi hermano Dimas al principio. Recuerde que ellos ocupaban bastante los animales, ellos también, aparte de sacrificarlos para ofrendarlos al Señor, para poder venir y hacer tiendas, para hacer las bolsas donde guardaban el agua, ocupaban todo.
Si nosotros vemos a las personas, hay programas muy bonitos en estos canales de Discovery, de todos esos canales, de gente que vive apartado del mundo. Ellos ocupan todo. Si a usted le gusta, a mí me gustan varios programas. Y he pasado a veces, así como a algunos les gusta la serie de Netflix, a mí me han gustado esos tipos de programas. Y ellos, cuando vemos gente que, por ejemplo, vive en Canadá o Alaska, son gente que aprovecha todos los recursos de los animales. Entonces ocupan esta parte del animal para esto para otro. Entonces aprovechan todo. Entonces igual me imagino que lo aprovechaban en aquellos tiempos bíblicos. El cuero lo ocupaban para hacer donde guardaban o almacenaban el agua, para hacer los cinchos, lo que daba una mayor seguridad. También para poder ceñir sus lomos, lo ocupaban para guardar dinero, lo ocupaban para guardar cosas que necesitaban y para poder afianzar la espalda. ¿A dónde guarda usted el dinero? Mis hermanas, no sé si te ha visto o fue parte, ¿a dónde en la cartera de la mayoría de las mujeres? Yo lo he visto aquí, las así. No sé si me ve. ¿Así o no? ¿Todavía lo hace o no? Yo me recuerdo a mi mamá. Mi mamá ya no está, falleció hace 8 años, pero ella siempre, aquí era su carta, su resguardo. Entonces, de esa misma manera, esa misma práctica, ¿ah? Eso caja fuerte. En la caja fuerte. Más de alguna se recuerda o lo sigue haciendo o lo hizo o su mamá, así como en el caso mío, yo me recuerdo a mi madrecita, que ahí era su caja fuerte. Salíamos a algún lugar, pum, para pagar igual. No le daba pena. Entonces el cinto igual, ahí se guardaba el dinero. Nosotras no ocupamos carterita, lo que le decimos pistera allá. Ajá, pero Sí. aquí sí, en cambio allá ellas, cuando uno va a salir con ellas, les dice, ¿ya lleva todo? Sí, ya llevo todo, y todo llevan aquí. Ya ves que es parte. Entonces, igual podemos hacer una comparación, algo similar. Así se ocupaba el cinto, para dar una mayor comodidad al momento de moverse y andar con toda la ropa así suelta, le daba más seguridad, así como nos da el cincho a nosotros. No sé si usted se ha quedado en algún momento sin cincho, se revienta de repente y usted anda incómodo porque siente que el pantalón se le puede bajar. Entonces, el mismo cinto le da seguridad a la persona para poder moverse, desplazarse. Entonces, y el cinto tenía los usos para poder guardar dinero, para poder amarrarse alguna bolsita o algo, y también para poder guardar la espada. Entonces, son uno de los usos del cinto. Podía ser de cuero o de lino fino. Entonces, puede tener bordados, ya dependiendo la facilidad económica. Entonces, vemos el uso del cinto. ¿Hay alguna pregunta con esta parte del cinto? ¿De qué de qué puede hacer? ¿Para qué eran los usos? Estaba leyendo, pastor, que dice que cuando diseñaban los cintos, dice que podían colocarle los nombres, como digamos en el caso de Elías. ¿Es cierto? Dependiendo de la cantidad de dinero, pero recuérdese que allí dependía también de su posibilidad. Si vemos nosotros aquí, una de las características de las personas que ocupaban una túnica exterior, dice los reyes, los profetas, los nobles, entonces tenía una facilidad. Entonces yo me imagino igual, imagínese un cinto con mi nombre, ay, qué bonito sería, ¿va? Entonces, dependiendo de la posibilidad, en los tiempos bíblicos, como ellos también podían manejar todo eso. Entonces el cinto era necesario, útil, y dependiendo la posibilidad económica, como lo menciona aquí, podía tener algún tipo de bordado. Entonces llevaban ahí el nombre quizás. Recuerde que la escritura es bien diferente a la nuestra. Entonces podía llevar ahí la letra o el nombre de Elías, por ejemplo, como decía mi hermano. Ahí dependiendo de las posibilidades. Imagínense el cinto, todo lo haría dorada, dependiendo de lo que ellos podían comprar con su dinero. Pero Si dice no, ahí bien, pastor, que el cinto no era también solo como para
apretarse sus vestiduras, sino que dice que también era como una fiesta que realizaban los niños. Dice, se lo voy a leer porque dice que en la antigüedad dice que cuando los niños hacían gala del cinto era porque estaban listos para convertirse en hombres. Cuando ya pasaban una edad, se les colocaba en el cinto. Entonces recuerde que el cinto implica dinero. Entonces vemos la imagen aquí, ya es un niño crecidito y no es como los tiempos nuestros. ¿A qué edad ya lo consideramos ya joven, adulto? 12 años. 18, 12 años, 3. Cuando ya llega su niño y le dice, mamá, comprame un desodorante. Mamá, comprame una loción, porque ya empieza a tener un poco de malicia. Entonces igual, el cinto ya lo podían ocupar los niños cuando ya llegaban a una edad donde ellos ya pasaban a una adolescencia. Es diferente como lo conocemos nosotros. Nosotros todavía, niño es hasta los 18. En algunos lugares hasta los 21. Entonces, pero en los tiempos bíblicos la edad igual tenían sus diferentes, ¿cómo decirlo? Rangos de edades. Cuando un niño ya podía llegar a una edad, se le colocaba un cinto y ya se sentía parte de los adultos. ¿Estamos bien? Antes no iban a invertir en un niño. Imagínense un niño de 4 o 5 años no va a invertir en un cinto. Cuando ¿cuántos tienen aquí han tenido hijos? ¿Qué pasa con la ropa de 0 a 6 meses? Usted se la colocó hoy y a mañana ya no le queda. Entonces con los niños igual, imagínense gastar en un cinto con un niño y de repente ya dentro de 2 meses ya no le queda, igual que los zapatos. Entonces le pongo un poco de poder entrarnos cómo era el contexto también, así como el nuestro, en aquellos tiempos bíblicos no iban a estar invirtiendo cinto cada rato, cada momento. Es que el niño ya no le queda el cinto, así como andan preocupados los papás y ya le queda apretadito los dedos. Ya el niño, la niña dice, papi, ya me duelen los pies, ya me duelen los dedos, me queda apretado, entonces es necesario comprar zapatos. Entonces igual en los tiempos bíblicos, como no había la facilidad como ahora tenemos tantas tiendas, tenemos tantos lugares donde ir a comprar, recuerdes, y vámonos al tiempo bíblico, no está en los almacenes, no está en los centros comerciales, no está la tienda distribuidora de zapatos. Entonces, no había ahí una tienda de cintos, me imagino. Entonces, se buscaba una cierta edad donde los niños ya podían empezar a utilizar los cintos. Lo mismo para ahorrarse económicamente el dinero. Así como muchas mamás se ahorran o tratan de ahorrarse el dinero cuando los niños están pequeños, por la rapidez con que crecen. Hay una edad donde crecen rápido y hay una edad donde los niños ya empiezan, ya empezando a entrar a la adolescencia, empiezan a crecer un poquito más lento, donde ya se puede venir y comprar el cinto. ¿Le respondí su pregunta, hermano? Sí, pastor, gracias. Amén. El manto o la capa, mi hermano Gil. Amén. Dice, el manto o la capa. El vestido exterior de los palestinos es una capa larga que servía para nosotros los occidentales como un abrigo. Se fabricaba de lana o de pelo de cabra y algunas veces de algodón. Es de color café oscuro, de diferentes tonos y con franjas blancas. Sirve como abrigo contra el viento y la lluvia y como cobertor por las noches. Fue este vestido o capa exterior la que usó Elías para abrir aguas del río Jordán, cruzándolo en seco con Eliseo. Segunda de Reyes 2 del 8 al 13. Amén. Sí, el otro párrafo. Amén. La ley de Moisés contenía un mandamiento explícito acerca del manto en Éxodo 22, 26 y 27. El manto se usaba por las noches como abrigo, por lo que la ley no permite a nadie tomarlo como prenda o garantía, porque ello le
priva de conservarse en calor mientras duerme. Si se presentaba, tenía que ser devuelto antes de ocultarse el sol. Debido al tamaño del manto, este servía para llevar varias cosas en él. Ruth pudo poner 6 medidas de cebada en su manto. Ruth 3:15. Por lo que el vestido de encima o manto servía para muchas cosas útiles. Amén. Esto lo vimos cuando estábamos viendo las casas. Esto es lo que ocupaban de sábana. Ahí no estaba el edredón, ahí no estaba la ropita de cama, la capa era la que ocupaban como sábana de todo mi luz. Entonces, con esa es la que se ocupaba. Y si la ocupaban para venir y decirme, préstame 5 pesos, te dejo mi capa, entonces la tenía que devolver porque si no podía padecer de algún problema en la noche, de que estuviera ahí con frío. Entonces, cuando había un préstamo, se daba que se regresara antes del anochecer, para que esta persona no padeciera de algún tipo de frío dentro de la noche. La capa era de 1000 usos, igual, no sé si usted alguna vez ocupó su camiseta para llevar algo, lo ocupó como cebadera, como canasta. Entonces igual en la capa o el manto lo podían ocupar o darle un uso para algo. Lo ocupaban para salir, para protegerse del viento, de la lluvia, y en las noches era su colcha, su abrigo para poder protegerse del frío, y esa es parte de la vestimenta de uso diario de los habitantes. Esta capa es la que ocupaban las personas normales sobre la túnica interior, para no decir que andaban desnudos. ¿Estamos bien? ¿Avanzamos? Para que podamos ver todos lo que contiene la vestimenta en los tiempos bíblicos. El turbante, mi hermano José Presa. Amén. El turbante. Los judíos presentaban mucha atención al cuidado de su cabello. A las jóvenes les encantaba tener largo y rizado. Los hombres de edad mediana y los sacerdotes ocasionalmente se cortaban el pelo, pero muy poco. Los judíos siempre usaban un turbante en público porque en ciertas estaciones del año es peligroso en Palestina exponer la cabeza a los ardientes rayos del sol. Este turbante era hecho de material grueso y se pasaba varias veces en derredor de la cabeza. Recientemente se fabrican de algodón. El patriarca Job y el profeta Isaías mencionan el uso de turbantes como tocado. Job 29:14, Isaías 3:23. Es una protección. ¿Cuántos de nosotros nos fascina el sol? Nos molesta. Entonces, a pesar de que fuera un clima árido, un clima caliente en el día, como decía mi hermano Misael, realmente quizás puede ser incómodo para nosotros andar el turbante, pero lo que pasa es que nos protege. Entonces, ¿cuántos se recuerdan lo que le dijo Dios a Jonás? ¿Qué le dijo? No se ponga el sol sobre esto, no, porque él estaba ahí y le empezaba a dar el sol sobre la cabeza y se incomodó. Entonces, de la misma manera, ellos lo ocupaban para poder protegerse, para cuidarse de los estragos del sol. Entonces, era una forma de vestimenta del día. Cuando salían de sus casas, se lo colocaban y hacían varias vueltas para darle esa forma de turbante. ¿Estamos bien con el turbante? Era una tela larga y la empezaban a enrollar en su cabeza, a darle forma. Ahí quedaba como ese turbante, para protegerse de los rayos del sol. Las sandalias, mi hermano Nelson. Las ginas, como conocemos aquí. Las sandalias, dice. El calzado de los judíos es lo que nosotros conocemos como sandalias. Eran de suela, de madera o de cuero, que se aseguraban a los pies con correas de cuero. Marcos 1:7, Hechos 12:8. En algunos casos que usaban zapatos podían ser cerrados con abertura en los dedos. Amén. Esta era la forma más común de la vestimenta, así como estaban las túnicas interiores
con manga y sin manga. Si tenían la posibilidad, hacían un tipo de calzado diferente donde protegían más sus pies. Así como las sandalias donde uno mete todo el pie y se recubre solo la parte de encima del pie y expuesto los dedos. ¿Sí? Algo así eran los zapatos. Las sandalias normales, imagínense la suela de madera. Uno mira tantas cosas en las redes sociales, mira los memes. ¿Cuántos han visto esas sandalias de botella de Coca-Cola amarrada con pita? Imagínense ahora la parte de la suela de madera, pero amarrada con cuero. Esa era la forma de las sandalias. Entonces, así como las mujercitas, hay tipos de zapatos que van entrelazados así. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Llevan varias trenzas. Igual, así se amarraban los zapatos para poder venir y que no se les zafara, poder caminar cómodamente. Entonces las sandalias así eran, suela de madera, amarrados con cuerdas de cuero para poder afianzarlo a sus pies, y si había algún tipo de calzado, llevaba un recubrimiento en la parte de arriba, dejando expuestos los dedos de los pies. No en el examen no se preocupe, no va a venir contando detalles así. Sí, lo más importante que estamos viendo acerca de la túnica interior, acerca de qué me puede describir qué es lo que lleva una vestimenta de judío, la túnica interior, la capa, el turbante, el cinto, las sandalias. ¿Vamos claros? Estos detalles así, léalo para su propio crecimiento, que le va a servir de mucha riqueza. Yo sé que Dios tiene propósito con ustedes y muchos van a predicar y van a seguir predicando y enseñando, y esto nos va a ayudar. Imagínense, usted y yo estamos predicando acerca en el desierto. Una de las características fue cuando el pueblo de Israel anduvo en el desierto, ¿qué dice la palabra de Dios? La ropa y las sandalias, ¿qué hacían? No se le gastaron. No se le gastaban. Y crecían. Imagínense cuántas son mamás. Y el zapato iba creciendo con el piecito. Era chivo, no gastan. Entonces la vestimenta igual iba creciendo, no se gastaba. Entonces podemos explicar este tipo decirle, las sandalias eran de este tipo. Imagínense, hacía más grande la madera. Uno puede venir e ilustrar y, como le digo, esto nos ayuda a predicar de colores. Entonces, a la forma de cada uno. Entonces, el turbante ayudaba a proteger del sol. Es incómodo cuando el sol le da a uno en la cabeza. No sé si usted le ha pasado. Hoy lo que ocupamos son gorras, sombreros para protegerlo, porque así incomoda el sol. Entonces lo mismo lo usaban ellos, el turbante, para poder protegerse un poco acerca de los rayos del sol y no dañar. Entonces las sandalias igual eran parte de la vestimenta de uso diario de las personas. Tenían que las sandalias eran de suela de madera y amarradas con cuerdas o con cintas de cuero. Si tenía la posibilidad, mandaban a hacer zapatos, solo que el zapato tenía algo peculiar. En la parte de enfrente no está así como nosotros lo conocemos, sino que los dedos quedaban expuestos a la vista. Ahí vemos un poco la vestimenta y vamos a ver una pequeña diferencia entre la ropa de hombre y de mujer, que son lo que hace la diferencia. Vimos que la capa era de color café con algunas líneas, ¿sí? Entonces aquí vemos los tipos de vestimenta. Vamos a pasar. Mi hermana Arlene, léame acerca de las diferencias entre el vestuario de la mujer y el vestuario del hombre. Amén. El vestuario de la mujer, número 1, más decorado y acabado. Número 2, largo hasta los tobillos. Usan velo para la cabeza y cara. El vestuario del hombre, número 1, menos decoración y adornos. Número 2, más corto, aunque en la clase alta era largo. Número 3, no usaban velos, sino turbantes sobre su cabeza. Amén. Como lo tenemos aquí, vemos el turbante. Vemos que esta persona que está al principio es una persona que tiene posibilidades. Vemos sus mangas largas, vemos las túnicas hasta los tobillos. Entonces quiere decir, tiene facilidad. Las mujeres igual ocupan cinto,
ocupan velo, y en esto lo vemos más, perdón que se me mueve, el velo lo ocupaban también para taparse el rostro. Vemos detalles aquí que le podían agregar a su vestimenta. Hay un tipo de diferencia en cuanto a la vestimenta del hombre. ¿Estamos bien? ¿Vemos la diferencia? Las mujeres sí ocupaban su túnica, ¿hasta dónde? Mi hermana Arlene, ¿hasta dónde ocupaban las túnicas las mujeres? Hasta abajo, pastor. Hasta abajo. Ujú. En los hombres, hasta las rodillas, pero las personas que tenían una clase diferente con posibilidades económicas, las ocupaban hasta los tobillos y de manga larga. A esta diferencia, apréndaselo. El vestido o la forma de la vestimenta de la mujer, la túnica tenía detalles diferentes, ¿sí? Adornito. Como poner un ejemplo, las mujeres ahora, o algún tiempo, les ponían piedritas a la camisa. ¿Qué diría usted si usted ve a un hombre con una camiseta llena de piedritas? Momento, algo raro pasa. Entonces igual, tenía características similares la vestimenta o el vestuario de la mujer. Tenía algunos detalles que la diferenciaban, como lo menciona aquí, más decorado y acabado. Largo hasta los tobillos, aquí no había diferencia si tenía o no tenía dinero. La mujer la tenía que ocupar hasta abajo. Y usar velo en la cabeza y el mismo velo lo ocupaban para taparse el rostro. Los hombres, ya vimos todo lo anterior, resalta la vestimenta del hombre. ¿Estamos bien? En esta imagen que coloqué aquí, lo único que les hace falta es el turbante. ¿Vemos claramente la diferencia entre la vestimenta del hombre y la mujer? Amén, pastor. Amén. Los vestidos de hombres ricos. Mi hermano Dimas. Los vestidos de hombre rico y su mujer. Ver su manto semejante a una bata con sus mangas anchas y ver en ella los brazaletes, sus aretes, medallón y el tocado en su pelo. Las mujeres usaban mucho ornamentos y joyas, así como también algunas de ellas usaban maquillaje. Todos ocupamos maquillaje. Tenían las posibilidades. Entonces, ¿cuál es una de las características de la vestimenta de los hombres ricos y las mujeres? Vemos un poco mayor de tela aquí en las mangas, donde podía verse algún tipo de joya. Mire, como era la manga, larguísimo, el manto que lo recubría. Entonces vemos una manga más larga, más ancha. A diferencia de aquí, bien pegada al cuerpo. Aquí podemos decir que esta mujer tenía dinero, ¿ve? Sus mangas son bastante pronunciadas, son bastante largas. Es lo que menciona aquí. Y eso permitía que se le viera toda su joyería, sus brazaletes. Si tenían dinero, ellos procuraban usar mucho adorno en su cuerpo. Y lo vamos a ver también, ¿sí? O sea que esto también refleja lo que usaban los sacerdotes en la época de Jesús, que también usaban así ropa muy, bueno, según algunos videos o historias que hemos leído, ¿no? Sí, pero vuelvo y repito, cuando vemos este tipo de argumento, la escritura indica el uso por los reyes, los profetas, los nobles, y vamos a ir viendo también los más. Las personas que tenían dinero ocupaban o tenían esta diferencia en cuanto a su vestimenta. Las mujeres ocupaban joyas y todo tipo de adorno que ayudaba a demostrar su posición económica. ¿Sí? Ahí andaban enseñando sus cadenas.
No, todos esos tipos de joyería, lo vamos a ver más adelante también en cuanto a la boda. Cuando la mujer se va a casar, ella procuraba colocarse encima todas las joyerías que tuviera. Si tenía varios brazaletes, todos los brazaletes en sus manos, tenía aretes, iba bien emprendada, como podemos decir nosotros, en el tiempo cuando es las bodas. Pero las personas que tenían posibilidades económicas, ricos, hombres y mujeres, podían exhibir este tipo de cosas, denotando su nivel o clase social. ¿Estamos bien? Para ir avanzando. Los vestidos especiales. También hay vestidos especiales. Mi hermana Bianca, ayúdeme con los vestidos especiales. Tenemos la vestimenta del Señor Jesús. Vestidos especiales. El vestido del Señor Jesús. ¿Cómo se vestía el Señor Jesús? Los artistas famosos han hecho un retrato famoso de él para nosotros, pero no siempre nos han dado una idea exacta. Él debe haber usado siempre su cabeza sobre su cabeza el turbante, probablemente color blanco. Llevaba su cabello largo y su barba sin rasurar. Su túnica interior era de una pieza y sin costura. Por lo mismo era de algún valor y probablemente le había sido obsequiada por alguna de las mujeres que le servían. El manto no era rojo porque era el color militar. Probablemente era azul porque el azul era entonces común. O bien pudo haber sido simplemente blanco con rayas cafés y en sus esquinas las franjas que ordenaba la ley mosaica. Deuteronomio 22:12. Usaba un cinto cuando viajaba de lugar en lugar, llevando un bastón en su mano y también como calzado usó sandalias. ¿Vemos ahí cómo se vestía Jesús? Los han engañado. Como decía, la iglesia tradicional usa bastante imágenes. Y si usted le preguntó cómo ve a Jesús, y yo no quise poner la imagen, porque las imágenes que me aparecían son las tradicionales de la iglesia católica. Entonces, sale con la parte roja así. ¿Se recuerdan? Cuando venimos y vemos las imágenes, tiene su túnica blanca y encima tiene algo rojo. Entonces, puede haber sido de diferente color el manto, el cinto, conforme a la ley. Siempre usando sus sandalias, su calzado para caminar o moverse de ciudad a ciudad. Su túnica sí era sin costuras. Y eso lo resalta la palabra de Dios. Y si hablamos una túnica sin costura, implica un valor diferente. Algo que tenía un precio muy elevado. Es por eso que cuando los soldados romanos vieron la túnica, dijeron, quitémosela. Y se la robaron. Se la macaquearon. Se la quitaron a Jesús y dijeron, bueno, echemos suerte de quién va a ser. No para usarla. ¿Qué hicieron? La fueron a revender. Porque era una túnica especial, sin bordados. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos claros? La túnica de Jesús, la interior, era sin bordes. Y menciona que pudo haber sido alguna mujer que la confesionó, que la hizo. Ya borrémonos de la imagen. Si yo digo a mi hermana Arlen, descríbame cómo era la vestimenta de Jesús, me va a decir, usaba una túnica blanca, con un cinto o una capa roja así atravesada, como la iglesia tradicional los enseña. Pero él se vestía igual. El turbante no se lo pone. Si usted ve la imagen tradicional de ellos, no le pone un turbante. Entonces, pero Jesús igual se vestía de la misma manera como se vestían todos. ¿Sí? Pero su túnica fue especial. Y dentro de cuando estaba siendo crucificado, sí se mantiene que él tenía ese tipo de calzón que recubría sus partes desde el abdomen para hacia abajo, porque su túnica interior ya había sido quitada. Esta es la forma como se vestía Jesús. Y borremos ese de color rojo, puede haber sido color azul, un color común. Recuerde que Jesús no vino a sobresalir, pero sí Dios
En su propósito, tenía la túnica de una sola, sin costuras, y todo lo que él hizo. Vestidos especiales de los fariseos. Mi hermano Misael. Vestidos especiales de los fariseos. Los fariseos en su vestido religioso usaban dos artículos de vestido, los que usaban otros judíos, y lo enfatizaron de una manera especial, que llegó a ser su vestido distintivo. Uno de estos era la filactería. Consistía en una pequeña caja de metal o tiras de pergamino que se aseguraban en las manos o en la frente. Por medio de ellas, esta contenía pasajes de la Escritura que se referían a la Pascua y a la redención del primogénito de Egipto. Esta costumbre basaba en ciertas prevenciones. Éxodo 13:9 al 16. Los judíos aún la ponen en sus brazos y en sus frentes. El otro rasgo característico especial del vestido de los vestidos de los era las franjas, eran las franjas azules puestas en las esquinas del manto, como mandaba la ley mosaica. Números 15, 37 al 38, Deuteronomio 22, 12. Los judíos usaban sus filanterías anchas y franjas largas. Mateo 23, 5. Fue por el orgulloso uso de estas cosas, sin una apreciación de su valor, que Jesús los condenó severamente. Esta es la ropa que ocupaban los fariseos. Detalles. Como lo menciona aquí, por eso se menciona que es el color azul, porque también lo recalca la ley mosaica. Entonces los fariseos tenían una forma diferente de vestir, de destacarse dentro de los demás. Ocupaban algo que los definía, se ponía ese tipo de metal en las manos, donde ellos escribían ciertos versículos en cuanto o pasajes o enseñanzas en cuanto a la Pascua, recordando lo que hizo Jehová o Dios cuando lo sacó con mano poderosa, que pasó el ángel de la muerte y a ninguno de los judíos o a ninguno de los primogénitos de los judíos se los llevó, los tocó. Entonces, esa es parte de la vestimenta, vamos a ir viendo todo eso, de los fariseos. La vestimenta del sumo sacerdote está descrita en Éxodo 39, del 1 al 31. No sé si usted ya vio esto o no lo ha visto. ¿Cómo se llama esto? El tumín y el turín. Esto se llama El pectoral. pectoral. ¿Estos qué son? Las piedras preciosas. Cada piedra significa una tribu. Tenemos jade, tenemos carpacio, tenemos, ahí lo menciona en Éxodo 39, describe cómo se viste el sumo sacerdote. ¿Sí? Es una forma diferente, cómo ellos se vestían. Ellos destacaban, hasta el turbante era diferente. Entonces son las formas como Dios dejó escrito cómo se iban a vestir los sacerdotes. Ellos se iban a ocupar el pectoral, donde llevaban 12 piedras preciosas y cada piedra representa una tribu. Y ahí están mencionadas en Éxodo 39. Está el topacio, está el jade, está, se me dio los nombres de las 12 piedras, pero en Éxodo 39 menciona todos los nombres de las piedras. Está la piedra ágata. Entonces, esta es la forma de la vestimenta de los sumos sacerdotes. Quiero que nos aprendamos claramente la forma o la ropa que llevaban los hombres, la diferencia de las mujeres, los ricos que utilizaban de diferente, más alargado, la parte de las mangas, utilizando sus joyas, y el sumo sacerdote también era diferente. Y vemos aquí, el sumo sacerdote llevaba y le destacaba que llevaba las piedras preciosas en su pectoral. ¿Estamos bien con la clase? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si no, Pastor, acabo de
acabo de, la hermana Arlene en la otra clase compartió la imagen del sacerdote por ahí. Si alguien tiene dudas o algo, ahí está bien explicado más o menos. ¿Cómo son las características de todos los sumos sacerdotes? Lo menciona en Éxodo capítulo 39, pero no tenemos ahorita el tiempo para leer del 1 al 31, donde Dios, él da instrucciones. Cuando vemos Éxodo, vemos muchas instrucciones de parte de Dios. Igual cuando van a erigir lo que es el tabernáculo, Dios da específicamente cómo se va a construir. Dan medidas del arca del pacto, dan medidas de la mesa del propiciatorio, dan medidas exactas. Y ya tiene elegido hasta los artesanos. Le dice, tales personas tienen conocimiento en cuanto a esto. Está en Éxodo 36, si no me equivoco. Entonces, igual en Éxodo 39, del 1 al 31, narra y describe cómo es la vestimenta del sumo sacerdote. Gracias, mi hermano Alberto. Le dejo ahí de tarea para su crecimiento. Y como decía que en otra clase también lo ampliaron. Y todo esto va en común, para que vean. Y en Éxodo 39 narra todos esos detalles que Dios da con lujo de detalles, valga la redundancia, cómo va a ser la vestimenta. También lleva unas campanillas en la parte de su tobillo. ¿Por qué lleva las campanitas? A la orilla del borde. ¿Por qué lleva unas Dice campanitas? que porque si el sacerdote iba en pecado, moría, y cuando ya no escuchaban el ruido de las campanitas, ahí sabían de que estaba muerto. Él iba caminando, y como iba caminando, iba moviendo la parte de abajo de la túnica, y en ese movimiento iban colgadas las campanillas, iban dilín, 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 dilín. Entonces, y al dejar de decir dilín, Dalán se fue para ahí el sacerdote para la otra vida. Entonces, la vestimenta, ahí lo menciona en Éxodo, al lujo de detalle, cómo es. Léalo, lo va a enriquecer y va a reforzar la otra clase que ya están viendo en cuanto al sumo sacerdote. Pero sí, Dios ha sido bastante específico en cuanto a la vestimenta del sumo sacerdote, como lo fue con los detalles del tabernáculo. ¿Estamos bien? Igual ahí menciona las 12 piedras, cada piedra representa una tribu. En la descripción, en la vestimenta del sumo sacerdote. Si no hay pregunta, cerramos la clase. Invito a mi hermana Daisy a que nos despida en oración en esta noche. Amén. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por una noche más, por haber aprendido de tu palabra. Dios, te damos las gracias por cada hermano, Señor, que dedicó su tiempo a aprender de su palabra, por el pastor, Señor, nos enseñó de ti, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por todo, Padre Celestial. Ponemos en tus manos la vida de mis hermanos. Te pedimos, Señor, de antemano que nos dé un buen sueño, Señor, y que podamos despertarnos mañana para poder trabajar con todo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Feliz noche. Descansen y que Dios me los bendiga el día de mañana en sus labores y también guarde sus familias. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Buenas Bendiga, noches. hermanos. Misiones.